El apagón general que dejó a Puerto Rico sin servicio eléctrico por varios días, ocasionando inconvenientes a la ciudadanía y pérdidas millonarias a la economía, ha causado preocupación en el electorado. ¿Cuál es el plan de contingencia de la Comisión Estatal de Elecciones en la eventualidad de que ocurra otro apagón? Ese es precisamente uno de los importantes temas que discutiremos hoy en el programa Camino a las Urnas, que comienza ya. La situación económica por la que atraviesa Puerto Rico, que es conocida por todos, ha llevado a algunos analistas y algunas personas, observadores, electores, a cuestionar si la Comisión Estatal de Elecciones va a estar a tiempo, va a estar lista para los comicios del 8 de noviembre. Para atender esas preocupaciones me acompaña la presidenta de la comisión, la licenciada Laisa García. Saludos, señora presidenta. Saludos, Carmen. Usted oye en comentarios que si se atrasan los cheques, que si no hay chavos. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados a 40 y tantos días, 40 y pico días de las elecciones? Pues estamos trabajando, listos para la elección general. Continuamos trabajando mano a mano con Hacienda todas las semanas, trabajando los pagos de los suplidores que nos están trabajando el servicio en cada una de las licitaciones, las urnas, las casetas, las papeletas. En el caso de las papeletas ya comenzó el proceso de impresión, recibieron el 50%. Esta semana se estaban trabajando con las urnas. Así que a tan pocos días la comisión cada vez está más activa y preparada para ese día. Así que no es que están todos los cheques listos ni todos los suplidores pagos, pero estamos encaminando el proceso de forma positiva para completarlo. Y no es menos cierto que, dada la importancia de unos comicios electorales y sobre todo el valor que le confiere el votante puertorriqueño, porque tenemos una de las tasas de participación más altas del continente, los suplidores han sido pacientes y han seguido sin detener sus servicios. Bueno, no nos han detenido los servicios. Sí, cuando uno abre ahora las licitaciones, pues hay unos requerimientos adicionales de depósitos, en la mayoría de ellos un 50% para darte el servicio. Eso nos pone a nosotros en tener más contacto con Hacienda para tratar de sacar ese 50% por adelantado, pero definitivamente no es que no hemos tenido suplidores para hacerlo. En ese sentido, han sido muy considerados con la comisión a sabiendas de que han hecho esas entregas y esos compromisos de una elección que no se puede cambiar el día, que es el martes 8 de noviembre, y con eso vamos a cumplir. Hay personas que piensan que la Comisión Estatal de Elecciones trabaja el año electoral. Eso dista mucho de la verdad, porque no se para el trabajo, no se detiene el trabajo, no es cuestión de hacer el año de las elecciones. Eso es así. Nosotros empezamos a trabajar con lo del escrutinio electrónico ya hace más de un año, y hay personas que le parece que ha sido poco, que necesitábamos orientar más, dar más orientación, probar más cosas. Y todavía hay aquellos que tienen un desconocimiento absoluto de cómo son los procesos electorales puertorriqueños y el andamiaje que necesitas desplegar para un evento como este. Imagínese usted si hubiésemos tenido en enero del 2016 que abrir la comisión, comenzar un reclutamiento, un proceso de adiestramiento, del peritaje técnico lo pierde, que está en la comisión, porque la realidad es que la gente se va a ganar sus habichuelas en otro lugar mientras nosotros no los tengamos contratados. Para unas primarias en junio y unas elecciones en noviembre, definitivamente hay que hacer un análisis consciente de cómo es que se haría. Suena fuerte escrutinio electrónico porque nunca se ha hecho, nunca lo hemos tenido, pero lo cierto es que uno vota como vota siempre. Uno vota como vota siempre, lo único que hay una máquina que recoge esa papeleta, no hay que tocarla y la echa en una urna. El escrutinio, o sea, el contar esos votos es lo que se hace de manera electrónica. Eso es así. Es importante que nosotros ahora, culminado el proceso de inscripción, vamos a entrar en una campaña de orientación al público para que las personas sepan que no es voto electrónico, es escrutinio electrónico. Así que usted tiene que llegar al centro de votación correspondiente, mostrar su tarjeta de identificación electoral, firmar en la lista como está acostumbrado a hacerlo, y allí le darán unas papeletas, valga la redundancia, en papel, donde usted marcará dentro del rectángulo correspondiente, debajo de la insignia de su partido de preferencia o
en el rectángulo en blanco al lado izquierdo de la foto de su candidato. Pero hay que ensombrecer ese rectángulo o se le puede hacer una marca de cotejo o una X. Las instrucciones son una marca válida, que Ok. usualmente se muestra con una X, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, pero puede ser un checkmark, puede ensombrecer todo el rectángulo blanco correspondiente. Así que la marca válida tiene que ser lo suficientemente amplia para que el área de lectura y de reconocimiento de la máquina lo identifique. De no hacerlo lo suficientemente grande, la máquina le va a alertar a ese lector en 3 ocasiones. Si tiene la papeleta en blanco, porque puede ser que la marca fue muy tenue, si ha votado de más o ha votado de menos, para que el elector pueda reafirmar la intención de su voto en ese momento. O sea, que uno tiene la oportunidad de hablar con la máquina, de interactuar con la máquina. La máquina le va a dar unas instrucciones y uno si las lee y las sigue. Bueno, me decía alguien, y si no lo leen, hasta ahí llego yo, ¿verdad? Porque primero, no le habla a la máquina porque probablemente no le va a contestar. Lo que va en la pantalla a tener son unas instrucciones que las debe seguir aquel lector que entienda que necesita asistencia. Allí van a estar funcionarios de los distintos partidos políticos, se identifican para que pueda usted preguntarle, y de los candidatos pero le va a independientes. decir, votó de menos, votó de más. Y la realidad vemos que en ocasiones también son los familiares o los acompañantes los que asisten a las personas que pueden tener dudas. Es bien sencillo, es bien fácil, es bien cómodo. La experiencia en las pasadas primarias fue que la gente pues supo hacerla y las marcas a lo loco fueron la excepción, ¿verdad? No hemos querido subestimar al elector, que creemos que el elector informado, creemos que el elector va a seguir las instrucciones y como bien sabemos, en otras jurisdicciones no solamente tienes la marca en las papeletas, tienes hasta el voto electrónico y han logrado superarlo. Nosotros no hemos querido subestimar a ese elector de que pueda hacer las marcas dentro del rectángulo correspondiente, y las papeletas están orientadas para que hagan las marcas en el lugar que corresponden. Importante, todo en la comisión tiene fecha límite. Hay una fecha límite para todo. Y las papeletas que se envían para los militares también tenían una fecha límite. Mire si están los trabajos adelantados que se enviaron. Pues mira, Carmen, esa fecha siempre ocurre 45 días conforme a la ley federal antes de la elección, así que en el pasado fin de semana se enviaron 739 aproximadamente papeletas para los que son militares y los overseas. Esas 739 papeletas, que son las primeras papeletas vivas que se envían de la elección, fueron a través de la vía electrónica que ellos lo solicitaron. No es que puedan votar electrónico, se le envió una notificación electrónica diciendo que las papeletas ya están disponibles. Ellos entran con una contraseña a esa plataforma, las imprimen, votan y las devuelven vía correo regular. También se enviaron 23 papeletas adicionales, también en esa misma categoría, que se envía solamente la candidatura a comisionado residente, porque son electores dentro de esa categoría inactivos o que no están inscritos en el registro. Y adicional a eso, 86 electores que solicitaron que en vez de que fuera la notificación electrónica fuera en papel, esas se enviaron el sábado, y se va a hacer con la papeleta de comisionado residente también y estatal, y se va a hacer un reenvío de esas 86, que se hizo un reenvío en la pasada semana con las papeletas municipal y legislativas, completando entonces ese primer ciclo de envío de papeletas. Tengo que hacer una pausa muy corta, pero cuando regrese vamos a hablar sobre el plan de contingencia de la Comisión Estatal de Elecciones en caso, bueno, estamos en temporada de huracanes y siempre las elecciones son en noviembre, que es en plena temporada de huracanes, o en caso de que haya un apagón general. Que Dios no lo quiera, pero puede pasar. Regresamos en breve. Me acompañan el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, y el comisionado del Partido del Pueblo Trabajador, doctor José Córdoba. Tenemos los modelos de papeletas. Al principio, sé que me tengo que poner los espejuelos, definitivamente. Tengo que utilizar los espejuelos, así que llévese sus espejuelos, y si tiene una lupa, también para que usted chequee. Porque al ser más pequeñas, ya no son sábanas, son más pequeñas, pero entonces la letra es más pequeña también. La primera pregunta es esos espacios en negro. ¿Qué
¿Qué significa todos estos espacios en negro? Sí, Carmen, esto surge cuando se hicieron las pruebas con todo tipo de papeletas. Cada partido político tenía representación en esas pruebas. Y en un momento dado se hicieron las pruebas con la marca tradicional del pasado que se pone a la X. Por ejemplo, en el caso del PIB y del PPT en esta ocasión, que tiene un candidato al Senado y un candidato a representante por acumulación, pues alguna gente ponía los X allá abajo. Y la máquina no la contaba en esas pruebas. Y entonces, en ese momento, los representantes de nuestro partido plantearon esa preocupación y yo presenté un plan B, que el plan B era ennegrecerlo para dirigir al elector al rectángulo pequeño que está a la izquierda de cada una de las fotos de los candidatos. La compañía dijo que sí, podía hacerlo, y por eso es que ahora la papeleta es de esta manera, lo que lleva es visualmente al elector a buscar entonces el rectangulito pequeño para ponerlo aquí dentro. ¿Y usted está de acuerdo, doctor Córdoba? Sí, de hecho, parte de la razón por la cual se cogen estas papeletas así es que nosotros vamos a estar utilizando, a diferencia de en años anteriores, un marcador negro. Y al que se le ocurra hacer una marca negra en un espacio negro, pues no sé qué está pensando, porque no va a haber nada. Digo, se va a ver un poco, ¿verdad? Pero obviamente no es el lugar donde uno quiere poner una marca negra. Así que la idea es un poco bloquear todos esos espacios para que la gente haga las marcas donde debe hacerlas, que son en los cuadritos que están al lado de los candidatos y en los cuadritos que quedan debajo de las insignias. Para su conocimiento, los candidatos independientes como Manuel Sidre y Alexandra Lúgaro, tengo entendido que tienen también funcionarios. Sí, sí, tienen derecho, por la ley electoral dispone que los candidatos independientes a la gobernación tienen derecho a funcionar al colegio. Ahí en el camino se verá si tienen los funcionarios en cada colegio o no, pero sí tienen ese derecho. De las peticiones que le han hecho los independientes a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿se le ha atendido? Bueno, la realidad del caso es que prácticamente todas las cosas que los candidatos independientes han solicitado se le han concedido. El señor Sidre hizo unas peticiones de tener, por ejemplo, un observador en la comisión, y en esa petición en particular, que recuerde, no se le concedió. Yo estuve a favor de que se le concediera el espacio allí, porque entiendo que la manera más fácil de manejar el proceso democrático es que todas las personas con interés estén en la mesa. Pero legalmente la disposición legal no acepta eso. Claro, la comisión sí pudo haber abierto. Lo mismo de la insignia fue el tribunal que entonces le dio. Lo de la insignia, porque lo de la insignia, eso sí, era una cosa que obviamente era totalmente contraria a la legislación. Si el señor Sidre quería impugnar esa legislación, pues entonces no era contra la comisión que tenía que ir contra la constitucionalidad de la ley. Ustedes han hecho un llamado, o sea, no un llamado, una campaña exhortando al voto mixto. Sí. Yo lo he escuchado del PPD y lo he escuchado de usted. Sí. En el caso específico de nuestros candidatos al Senado por acumulación, Juan Dalmau, y al representante por acumulación, el licenciado Denis Márquez, hemos hecho una campaña de principio de este año con una hoja suelta. Al final vendrán anuncios en televisión que explica cómo votar mixto, si usted es PNP o popular, que votan arriba bajo la insignia de esos partidos en la papeleta legislativa, buscan al licenciado Juan Dalmau al Senado y a Denis Márquez a la Cámara y ponen la X a la izquierda de cada uno de ellos. Y ese es el tipo de voto mixto tradicional que ha recibido el Partido Independentista Puertorriqueño. Córdoba. En el caso del Partido del Pueblo Trabajador, nosotros estamos también haciendo una campaña en esa dirección. Nosotros hemos tratado de que las personas que están en estos puestos sean personas que apelen a algún sector particular, ¿verdad? Un poco para llevar esas voces que ahora mismo están ausentes de la Cámara y del Senado a esos cuerpos, y que en lugar de estar cabildeando con legisladores que a veces son contrarios a las posiciones de estos sectores en lucha, pues que tengan allí una voz propia. En el caso del candidato al Senado o la candidata al Senado, tenemos a Marilis Pagán, que es una portavoz reconocida de la lucha feminista. Matria. Del Proyecto Matria, de las luchas feministas y de la comunidad LGBT. Y en el caso del representante por acumulación está Félix Córdoba, que ha sido Iturregui es mi hermano, y ha estado vinculado a las luchas sindicales en el país y a las luchas ambientales. Ya lo escucharon. Mire, vote íntegro, vote mixto, vote candidatura, vote rating, pero por favor, salga a votar. Salga a votar, es su derecho, además que si no otro decide por usted.
Cuando regresemos vamos a hablar del plan de contingencia que tiene la Comisión Estatal de Elecciones en caso de que haya un apagón general, Dios no lo quiera, o un huracán. Es lo próximo. Con mucha frecuencia usted oye hablar de cómo salvaguardar y proteger la intención del elector. ¿Cómo se cumple este propósito ante la llegada del escrutinio electrónico? De este y de otros temas vamos a hablar con los comisionados del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio Hacha, y con la comisionada alterna del PNP, Norma Burgos Andújar, junto a la presidenta de la comisión. Buenas noches. Saludos. Saludos. Intención del elector. Es un término difícil porque para hablar de intención del elector había que hablar con el elector, que es el que sabe cuál era su intención. Históricamente, las personas marcaban una papeleta, muchos electores que nos están viendo recordarán una famosa sábana, una papeleta grande. El elector marcaba en unas áreas, ¿verdad?, de reconocimiento que eran amplias. Y hubo que desarrollar una jurisprudencia y unas normas básicas de cómo interpretar distintas marcas que el elector hacía y que no eran del todo claras, que podían ser marcas ambiguas. Pero no se sabía nunca cuál era la verdadera intención del elector, por cuanto nunca le preguntábamos al elector qué fue lo que quiso hacer, ¿verdad? El elector llegaba al colegio de votación, echaba la papeleta, se iba a su casa o a donde fuera que se fuera y nunca se enteraba de qué pasaba con su papeleta. Pues el escrutinio electrónico, la ventaja principal que tiene, porque tiene muchas, y con el escrutinio electrónico los funcionarios salen más temprano, los resultados del país los conoce antes, pero el verdadero valor del escrutinio electrónico es que el elector puede hacer valer su intención en el momento de votar. ¿Por qué digo esto? Porque si el elector marca con una ambigüedad o marca en una marca que la máquina no es capaz de reconocerla o de adjudicarle el voto como el elector lo quiere hacer valer, la máquina le va a alertar al elector y le va a decir: esa papeleta no se reconoce una marca válida, ¿verdad? En caso de que el elector la haya puesto en otro lugar o que haya marcado más de una vez por un candidato para el mismo puesto o que la haya dejado en blanco. La máquina va a alertar al elector y el elector, en el ejercicio de validar su verdadera intención, ahí, en la soledad de la conciencia, con su papeleta, le va a decir a la máquina: yo quiero votar así o yo quiero corregir mi voto. Esa es la intención del elector y por primera vez la estamos protegiendo, salvaguardando y validando. No la que un funcionario dice que es, la que el propio elector dice que es. Bueno, el PNP ha levantado issues en el pasado sobre interpretaciones judiciales. Correcto. De marcas. Aquí no va a haber un juez interpretando una marca porque la va a leer la máquina. Correcto. Eso precisamente es el voto electrónico. Eso es una de las áreas más importantes que aporta nuestro sistema democrático en la votación, el tener finalmente el voto electrónico en Puerto Rico, porque es el elector directamente que, interactuando con la máquina por texto, el elector puede leer cuando le está diciendo: mira, votaste por menos de los candidatos que puede votar, en caso de senadores u otras posiciones. También, si votaste de más, la misma máquina también te va a estar diciendo al elector: votaste por más personas de los que tienes derecho a votar, y entonces te da la oportunidad que tú corrijas o decirle también que quieres votar así. Pues si la quieres dañar la papeleta, el elector es libre de dañarla, pero en ese momento que puedes interactuar con ella, lo bueno es que es el elector directamente con el equipo, no es una persona, un funcionario después, días después, en un escrutinio electrónico o un recuento si se pide, y mucho menos un juez o una jueza que no habla con el elector porque no tiene disponible el elector para que le diga cómo él quería votar o cómo ella quería votar. Así que ni es un juez que está tratando de interpretar algo que no puede saber el origen, que es totalmente especulativo, ni un funcionario en la Comisión Estatal de Elecciones que esté pasando por el proceso de recuento o escrutinio. De lo que dice el licenciado San Antonio y de lo que dice la señora Norma Burgos es que el proceso es menos subjetivo. Menos subjetivo porque no está el criterio de tercero. O sea, a la máquina no le importa si usted es popular o PNP.
Es que antes había unos funcionarios que siempre están los funcionarios, ¿verdad? Los funcionarios que miran los intereses de un partido, los funcionarios que miran los intereses de otros partidos. Y esos funcionarios lo que hacían era supuestamente identificar la voluntad del elector, pero realmente era arrimar la sardina a la brasa propia. Y cuando yo arrimaba la sardina a mi brasa, decía, pues Albricias, esta es la intención del elector. Yo decía, no, pero ¿cómo que la intención del elector? Ahora finalmente... Y surgió una garata por la intención. Y en San Juan, la intención del elector con una misma marca pudiera ser una y en Mayagüez resultaba que era otra, dependiendo la bravura del funcionario de colegio. Pues se acabó. Ahora el propio elector, con unas normas claras, cuando hay ambigüedad, cuando no está clara la cosa, la máquina le dice al elector y el elector tiene la oportunidad de corregir, validar, solicitar ayuda en caso de que no entienda, ¿verdad?, cómo operar el sistema. Yo creo que es un gran adelanto y es bueno para la democracia. Entiendo que ese elector puede solicitar, porque esta es otra cosa. No, es que yo voto de esta manera porque no quiero dañar la papeleta. Es bien difícil dañar esta papeleta. Y si la daña, pues le dan otra. Así, eso es importante que el elector sepa. Si daña una papeleta, tiene derecho hasta una papeleta adicional por cada papeleta, una estatal adicional, una municipal adicional y una legislativa adicional. Así que es importante... ¿Pero qué es dañar la papeleta? Pues votar, por ejemplo, por 2 candidatos a gobernador cuando usted tiene derecho a uno. Okay. En ese caso, la máquina le va a indicar que usted ha votado por candidaturas de más. Y ahí el elector puede decir, cometí un error, corregir, va y pide otra papeleta. O, mira, mi intención fue dañarla y no dejarla en blanco, porque habían personas que a lo mejor tenían miedo de dejar la papeleta en blanco antes, porque alguien ahí en la noche podía hacer una marca donde no era su intención. Imagínese una persona que va y vota bajo la palma y bajo la pava. Pues esa marca bajo la palma tuvo el efecto de dañar la papeleta. Pues ese elector tiene entonces que ir y corregir y decirle, no puede tener 2 marcas bajo las insignias, tiene que ser San solo Antonio, una. Y viceversa. Y viceversa, sí. Este es un programa de orientación y yo lo hago en un tono amistoso con la comisión. Recuerden que esto es un cuerpo colegiado y las decisiones se toman por unanimidad. Y se cantan sus verdades, pero las grandes verdades se dicen mejor con un toque de humor. Sí. Usted tiene que haber escuchado la frase de que con este procedimiento del escrutinio electrónico estamos salvaguardando los derechos de la máquina y no del elector. La comisión no ha claudicado en el deber ministerial que tiene en llevar a cabo unos procesos electorales transparentes, unos procesos electorales equitativos, no solamente para los partidos que participan en la mesa con nosotros en la ejecución, sino de los candidatos independientes. Así que nosotros no hemos claudicado en nuestro deber, al contrario, y esto tampoco ha sido una decisión unilateral de la comisión. La ley nos ha requerido que nosotros preparemos una elección con escrutinio electrónico, con una máquina que es un OPSCAN, y sobre todo que esa máquina interactuara con el elector, porque el legislador pudo haber tenido la prerrogativa de decidir si lo que queremos es solamente acelerar el recibo de los resultados. El elector no tenía que interactuar con ella, los funcionarios depositaban ahí las papeletas y cuando terminara, entonces en el escrutinio general se decidía cuál era la intención. Pero eso no fue así, no solamente porque accedimos fondos federales, sino porque la ley estatal fue muy clara en decir la interacción para que la máquina se ha convertido en el elemento objetivo que necesitaba la comisión para poder uniformar el voto, darle mayor precisión y sobre todo darle unas garantías adicionales a esos candidatos independientes y a los partidos por petición que quizás no tienen la militancia del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista para tener representación en esas mesas hasta altas horas de la noche cuando se contaba. Norma, importante enfatizar en el voto dentro del rectángulo. Sí, yo creo que eso es la parte más importante para orientar al elector, porque la máquina electrónica ayuda y contribuye, como hemos dicho, al asunto del escrutinio. Es escrutinio, no es voto electrónico. Eso vendrá en un futuro en Puerto Rico. Así que el voto lo va a hacer el ciudadano, el elector, y tiene que hacer la marca, una marca válida dentro del cuadrante que está disponible al lado debajo de cada partido político o al lado de cada candidato. Así que una marca válida puede ser una X, que es lo que más las personas utilizan, los electores, puede ser una marca de cotejo, puede ser un círculo, puede ser ennegrecerlo
totalmente todo el espacio, pero es un rectángulo y eso es lo único válido, es lo único que la máquina va a reconocer. Así que si hace alguna marca fuera de rectángulo, no se reconoce, no hay voto. Así que eso yo creo que es lo más importante enfatizar. Es un lector óptico, correcto, como se lee en los exámenes de reválida, como se lee cuando uno juega juegos electrónicos, compra caballo, lotería. Hay que ennegrecerlo y la gente lo sabe y hacer. Carmen, importante los dos idiomas, que también puede, cuando interactúe con la máquina, puede decidir si quiere el idioma oficial español o el idioma oficial de inglés. Eso es importante. Bueno, hay algunos electores inscritos para votar y luego vamos a hablar en detalle de toda esta controversia. Están inscritos que viven en los Estados Unidos, en Texas, en Nueva York, en Florida. ¿Puedan esos electores visitar la isla y aprovechar? Ay, déjame ir a votar y hacer un voto en las elecciones del próximo 8 de noviembre. Ese es un tema importante y lo vamos a discutir en el próximo segmento después de la pausa. Yo siempre le digo, mire, salga a votar. Si usted no vota, otro decide por usted. Salga a votar. El voto es sagrado. Bueno, estoy diciendo que con este proceso que vive Puerto Rico de inmigración y algunos que son itinerantes, que van y vienen a los Estados Unidos, pues hay electores que están en Florida, en Nueva York, en Texas y sabrá Dios dónde, que piensan que pueden venir aquí y que van a hacer su voto el día de las elecciones. ¿Eso es válido o no es válido? Depende. ¿Depende de qué? Depende. Yo conozco muchos que pueden venir porque están allá por unas gestiones de trabajo, están residiendo en algún estado de los Estados Unidos continentales y su domicilio, es lo importante, porque eso es decisión del Tribunal Supremo también de Puerto Rico, su domicilio es Puerto Rico. Si pueden venir a Puerto Rico para la época de votación, el 8 de noviembre, pues pueden votar. ¿Dónde está su domicilio? ¿Dónde están registrados? Y no pueden estar registrados en los Estados Unidos, en alguno de los estados de Estados Unidos continentales. Que no, alguien no puede hacer eso. Pero si está por empleo, por asunto de salud, por distintas razones que alguien puede estar fuera de Puerto Rico. ¿Pueden o no pueden? Carmen, lo cierto es que luego de la determinación de principios de este año que dispone que si tú votaste la última vez en el 2004 y no votaste en 2008 o 2012, la Comisión Estatal de Elecciones tenía que reactivarlo. No es que esto fue una determinación que venía de la Comisión Estatal de Elecciones. Dicho sea de paso, cuando hubo el caso en el tribunal, la Comisión Estatal de Elecciones fue muy enfática que era un problema, pues estamos hablando de más de 700,000 electores que podrían venir a votar el día de las elecciones generales y ahí hay de todo. Personas que están fuera de Puerto Rico, hay personas fallecidas en ese listado de 700 y pico mil electores. Así que lo que dispone la ley electoral en estos momentos es que hay que atender a esas personas el día de las elecciones generales. Y eso es una complejidad para el proceso electoral porque, por darte un ejemplo, cuando tú decides los centros de votación cuáles van a ser y la cantidad, no es lo mismo 700,000 y pico electores menos a 700,000 y pico electores más. Son más colegios electorales, más escuelas que tienen que ser utilizadas. Córdoba, una de las cosas que he oído, me aclara si lo entendí bien, es que esos electores no pueden ser recusados. La causal de recusación por residencia ya caducó. Cuando hablamos de ese término poder, hay que trabajarlo con algún cuidado, ¿verdad? Como cuestión de que las personas están que hay una posibilidad de que puedan venir de afuera a votar porque están en el registro electoral, sí, pero las personas que están residiendo fuera de Puerto Rico no tienen el derecho a votar, así que realmente no pueden venir a votar aunque el registro los contenga y ellos Pero en alguna instancia se podrá recusar un elector o no. Bueno, por esa causal no se puede. Por eso no. Por esa causal se puede recusar, pero si las personas, por ejemplo, están inscritas en otra jurisdicción, eso uno lo puede detectar y uno puede someter a estas personas al peso de la ley. O sea, usted me había dicho, San Antonio, que eso sería un delito electoral. Bueno, en la medida que una persona no esté domiciliada en Puerto Rico, tenga su domicilio en Houston, en Santo Domingo, en la Ciudad de México, donde sea, no aquí, pues no puede venir aquí a votar porque ya está domiciliado en otro lugar y paga contribuciones allá y sus hijos estudian allá y está inscrito allá, etcétera.
Ahora bien, si se trata de una persona que está temporalmente por alguna asignación de trabajo, un estudiante que pueda estar lo mismo en Estados Unidos, que pueden estar también en la República Dominicana, donde estudia mucha gente medicina, o en México, en cualquier lugar, y no solicitaron el mecanismo de voto ausente, que ya se venció la fecha para solicitarlo, pero que tengan la facilidad de venir, por supuesto que pueden venir y votar. Son casos distintos. El que cometería un delito electoral es aquel que ya está domiciliado en otro lugar, que está inscrito en otro lugar, que tiene su vida en otro lugar y decide que quiere como quiera venir aquí a votar. Son casos distintos. Son conceptos, porque el concepto residencia y domicilio para una persona puede ser lo mismo. Mire, yo, mi domicilio es en la calle tal, número tal, ahí yo tengo mi residencia. Pero en términos electorales, pues tiene otra connotación. Sí, no, y a veces las personas o los electores piensan, yo nací en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Ese no es el criterio electoral para usted poder venir a votar el martes 8 de noviembre. Tiene que ser que usted va a regresar a la isla, tiene su domicilio aquí, por alguna razón, usted el día martes 8 de noviembre no está en Puerto Rico y no solicitó en las categorías de voto ausente, de voto adelantado, o le ha surgido un imprevisto después del 19 de septiembre hasta el 8 de noviembre, alguna enfermedad catastrófica, si trabaja para el servicio diplomático, distintas opciones. Eso es distinto a que usted vive en otro lugar y tiene su domicilio establecido en otro lugar. A la Comisión Estatal de Elecciones le llegan notificaciones oficiales de otros organismos y de otras jurisdicciones y nos dicen: tal persona se inscribió en tal día con tal dirección. Eso se nos notifica y nosotros a su vez lo notificamos a las comisiones locales, pero que es importante que las personas sepan que pudiese estar incurriendo en un delito electoral que no necesariamente se va a subsanar con una recusación por domicilio el día del evento, porque la ley electoral puertorriqueña no contempló tener unos electores que estaban inactivos el día de la elección porque estaba el proceso de reactivación. Tenemos un desfase ahora mismo entre la decisión del tribunal, la ejecución y la ley. Para atender esos casos que surjan, por eso es que hay jueces que están todo el día activos el día de las elecciones, y por eso que esos jueces votan adelantados, porque van a estar atendiendo todos estos procesos y las controversias que surgen. Pero este fin de semana la prensa escrita enfatizó en algo que quedó evidenciado después de finalizado el proceso de inscripción, y es que hay más inscritos que electores hábiles. ¿Cómo explicarle eso al electorado? Lo que explicó Medida, Roberto. el caso del tribunal a principios de este año, cerca de 710,000 electores. Fueron personas que votaron la última vez en el 2004, no votaron 2008 o 2012, y con ese potencial, con esa burbuja en términos numéricos, es que se ha disparado el registro electoral. Si uno no contara con esa cantidad de electores, estaríamos hablando de 2.100.000 y pico votantes al cierre de registro, que son casi 250,000 electores menos que en las elecciones pasadas con el derecho al voto. Ahí están esos electores. Sí. Doctor Córdoba, pero entonces, ¿cuánto será la participación con un universo electoral más pequeño, aunque los inscritos sean muchos, ¿verdad? ¿Cuánto será la participación electoral de cara a estos comicios? Bueno, en estas elecciones obviamente que tenemos un universo que está inflado, ya esto ha quedado discutido. Yo pensaría que alrededor de 1.7 millones de personas van a votar, que calculado a base del registro electoral que hay da como un 65%, que comparado con los porcientos de participación anteriores es mucho más bajo, pero en parte responde a esa inflación que se ha hecho del registro, pero que de cierta forma también es más indicativo de la realidad, ¿verdad? Porque a pesar de que en el registro puede haber personas que no debieran estar porque se han ido del país y que a lo mejor no es 2.8 millones las personas que son hábiles para votar, que podrían ser a lo mejor 2.6, la realidad del caso es que las estadísticas electorales se computan a base de las personas que están inscritas, no a base de las personas que tienen la edad para votar. San Antonio, las listas electorales son bien importantes. ¿Cómo es el proceso de depurar esas listas? O sea, que no haya personas fallecidas que... Sí, la comisión tiene, ¿verdad?, unas estructuras administrativas que se dedican a ese proceso
de depuración de listas que conlleva una interacción con el registro demográfico, una interacción, como dijo recientemente la presidenta, con otras jurisdicciones que nos informan cuando una persona se inscribe para votar en Oklahoma, por ejemplo. Pues aquí nos notifican, ese fulano de tal se inscribió aquí, nosotros recibimos, pues lo damos de baja del registro, lo sacamos de las listas, el registro demográfico, nos llevan entonces la información de los fallecidos, con cierta regularidad nos envían los listados y en la comisión nos encargamos de ir sacándolo de las listas. El problema que tuvimos particularmente con estos 700,000 electores nuevos es que en un año entran 700,000 electores, es en pleno año electoral, y pues la depuración 100% con la que yo me pudiera sentir cómodo no existe, ¿verdad? Todavía estamos en la comisión depurando y sacando fallecidos a base del último listado que nos envió el registro demográfico. Yo hubiera querido haber dispuesto de un poco de más tiempo con esos 700,000 para trabajar un poco mejor esa depuración. Por eso el riesgo grande de que haya personas en ese registro que no están aquí o que no estén vivas. Y estamos trabajando a todo vapor para tener lo más cercano a una depuración perfecta, pero no hay tal cosa como un registro perfecto. Norma Burgos, mi preocupación es que en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo grande por inscribir hispanos, puertorriqueños, en estados como la Florida. Ese voto es definitivo, que no pueden votar ayer acá. Lo cierto, Carmen, es que las personas que estén viviendo con domicilio en cualquiera de las jurisdicciones de los Estados Unidos continentales tienen que inscribirse para participar en las elecciones. Yo los exhorto y hago campaña para que así sea. Pero si están como domicilio inscritos, sea el Partido Republicano, el Partido Demócrata o independiente, las personas que no están afiliadas a partidos nacionales, lo cierto es que no pueden venir a votar acá si están domiciliados allá. Y la presión ha sido súper, porque saben que del voto hispano dependen las elecciones, que va a ser bien importante el voto de los hispanos en esta elección general, y están detrás, pero agitando para que se inscriban y para que voten, principalmente en el estado de la Florida. Que la gente tenga la conciencia de que no puede votar en Estados Unidos y en Puerto Rico. O es en Estados Unidos o en Puerto Rico. Porque nadie quiere que un proceso como este termine en un caso, ¿verdad? En un caso legal. ¿Qué inconvenientes, si algunos, ha causado esa decisión del tribunal en la Comisión Estatal de Elecciones? Pues definitivamente lo que habíamos vislumbrado cuando presentamos la apelación del caso era este desfase en tener un registro menos depurado, menos actualizado, donde vamos a ver el porciento de participación, como bien decía el comisionado Córdoba, en el porciento más bajo en la historia de Puerto Rico, porque tenemos una base que no es la realidad. Así que nosotros nos hemos encaminado en un esfuerzo durante este verano para poder empezar a depurar ese registro en relación a los fallecidos. Se han trabajado aproximadamente 46,000 defunciones para tratar de nosotros, en la medida de lo posible, tener un registro actualizado, sabiendo las incongruencias que tiene el proceso de la ley estatal con esta disposición. Yo fui precursor, Carmen, el Partido Popular fue precursor de ese caso, ¿verdad? El representante Charlie Hernández fue uno de los que lo trabajó, y yo creo que persigue un ejercicio noble, que es: tú tienes derecho a votar, pero hay gente que decide no votar por alguna razón. No lo penalices sacándolo del registro, déjalo en el registro. Ha tenido, sin embargo, tiene para la comisión unos problemas de logística que tenemos que trabajar con ellos, y es lo que estamos ahora identificando y trabajando. ¿Beneficia al elector? Beneficia al elector. Ah, pues entonces, bueno. Pero le crea a la comisión un problema de logística que está ahora involucrada la comisión en el proceso de resolverlo. Bueno, la pregunta es, con ese porciento que aunque sea menor de participación en elecciones anteriores, ¿tendremos suficientes escuelas para los votantes? Sí, porque se tienen las escuelas ya que la misma Comisión Estatal de Elecciones establece unos acuerdos ya con las escuelas que van a estar con nosotros en el 8 de noviembre, pero también se utilizan instalaciones a veces educativas que son privadas, y se hace un contrato con ellos y son parte de los centros de votación que tenemos en Puerto Rico, y hay otra tercera clasificación que decimos unas canchas, unos centros comunales, etcétera, que se hacen acuerdos. Así que yo entiendo que no va a haber ningún problema en tener los centros de votación.
Y lo otro es que la Comisión Estatal de Elecciones tomó la determinación de aumentar la cantidad de electores por colegio. Algo que permite, aun cuando han cerrado muchísimas escuelas, permiten que la población que va a estar participando en las elecciones generales pueda ir a cada uno de los centros de votación, y se aumentó de 325 electores a 560 electores. Así que en eso la Comisión ha tomado la precaución de adelantarse a ese aumento. Vamos a hacer una corta pausa, pero más adelante en el programa vamos a discutir el plan de contingencia de la Comisión Estatal de Elecciones, primero porque estamos en temporada de huracanes y uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Segundo, por la experiencia que tuvimos con el apagón que dejó sin electricidad a Puerto Rico por varios días. Pero salga a votar. Si no vota otro, decide por usted. Bueno, usted sabe que tuvimos un apagón general que trajo muchísimas dificultades a la gente en su cotidianidad y también a las empresas, al país en general. Tengo que destacar la labor de la policía y felicitar a los policías y a los empleados, los trabajadores de energía eléctrica, porque hicieron un gran trabajo en estos días. Pero la gente se asustó y dice, caramba, ¿y si viene un sopetazo, un apagón general el día de las elecciones, qué va a pasar? Yo añado que estamos en temporada de huracanes, que también un fenómeno atmosférico eso puede venir, pero la Comisión Estatal de Elecciones asegura que el próximo 8 de noviembre habrá elecciones generales en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tiene un plan de contingencia y comienzo con la presidenta. Es legítimo que después de vivir un apagón que no ocurría hace 36 años en esa magnitud, no solamente la comisión, todas las agencias gubernamentales y compañías privadas revisen sus planes de contingencia. Pero es importante que las personas sepan que nosotros no tenemos nuestro plan de contingencia a partir del pasado miércoles para esta semana y para la elección. Nosotros nos hemos estado preparando porque, como bien usted bien dice, estamos en temporada de huracanes, así que más allá de un apagón podríamos tener un elemento de lluvia que en ciertas ocasiones puede dejar a lugares incomunicados o con problemas de energía. La realidad es que nosotros nos estamos preparando para eso. Tenemos todas las juntas de inscripción permanente con un programa que nosotros le llamamos CATRE, donde ponemos generadores de energía en cada una de ellas, de donde se transmiten los resultados con el plan alterno. La votación es durante el día, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así que técnicamente la gente va a tener luz donde va a ir a votar. Los centros de votación están cercanos a las comunidades de donde las personas viven. Las máquinas tienen una batería interna de 2 horas. Nosotros hemos previsto tener baterías adicionales que tienen un resguardo de 8 a 10 horas de energía. Naturalmente en estos momentos no tenemos 6,000 baterías, pero estamos haciendo unos planes adicionales para ver si podemos adquirir una cantidad mayor, pero sobre todo lo importante y que sepa el elector, la votación no se detiene. La urna está diseñada para, si no hay electricidad, puedan continuar votando, depositando la papeleta dentro del compartimiento de emergencia. Así que nosotros estamos vislumbrando que la comisión pueda tener ese plan de contingencia activo, nosotros haber hecho todas las coordinaciones con las agencias de manejo y de seguridad para que la elección se pueda llevar a cabo. La transmisión de los datos va por celular y por internet. Lo cierto es que, por ejemplo, los celulares siguieron funcionando. Habrá alguien que haya tenido un problema, pero las reglas generales porque funcionaron y la internet también. Salvo en escasas ocasiones, ¿no es cierto? Correcto. En este caso fue muy poco lo que hubo con el apagón. Fue una compañía más bien en particular, las otras 2 grandes funcionaron bien, pero en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, en esta ocasión, distinto a las primarias, que era con una sola compañía, que era Claro, ahora tenemos 2, Claro y AT&T o AT&T. Sí, que si no funciona una, tiene la otra. Claro, El problema no va a ser la transmisión. El problema es que si no hay energía eléctrica, las máquinas no van a poder funcionar, así que no van a tener nada que transmitir.
en ese caso, si eso ocurriera, obviamente habría que hacer un conteo manual ahí mismo en los colegios o mover las papeletas al centro de operaciones electorales y hacer un conteo general de Pero todo. votar se puede, porque siempre La votación no se detiene. Eso no va a haber ningún problema. La votación no se detiene. Y el país que tenga la certeza de que el 8 de noviembre son las elecciones generales, que es una fecha que no es aplazable. Obviamente uno depende, ¿verdad? Hay gente que me decía, bueno, ¿y qué si hay un terremoto? ¿Y qué si hay? Bueno, pues si uno sigue buscando posibilidades, pues a lo mejor alguna nos detiene. A lo mejor no estamos. Bueno, por eso, a lo mejor todos no estamos aquí, cayó un meteoro, no sé, pero más allá de eso, las distintas circunstancias están previstas, ¿verdad? Para poder operar si no hubiera energía eléctrica, con batería interna, con batería externa, si se agotara todo, pues una votación manual con la urna preparada para recibir esas papeletas, para que el proceso se lleve a cabo el día de las elecciones con toda una coordinación interagencial para recibir Pero apoyo la comisión de la y policía. las GIF tienen planta eléctrica, ¿no es cierto, Roberto? Es cierto, y no solo eso, sino que en las primarias del PNP y Partido Popular en el 5 de junio se fue la luz en algunos sitios. Sí. En Atillo y Camuy se fue la luz y como quiera corrió el proceso. Así que esa preocupación no debe, ¿verdad? Uno siempre tiene que tener, como mencionaba la presidenta, plan A, plan B, plan C. Lo más importante es que uno siga votando en esa papeleta. Y esa papeleta va a estar ahí. Pero vamos a tener el plan A, plan B y plan C. Y es bien importante que en cada Junta de Inscripción Permanente va a haber una planta que va a suplir la energía allí. Yo creo en prepararse, ¿verdad? Y la temporada de huracanes es como las Navidades, son todos los años y es durante el mismo tiempo. ¿Vendrá o no vendrá? Yo no lo sé, pero hay que estar preparados. Lo mismo ocurre con este proceso. Ahora, lo que veo es que hay unas visiones ciertamente apocalípticas para todo. Yo sé que hay problemas económicos, lo sabemos todos. Yo sé que pues hubo un apagón general, que es frágil el sistema. Claro que lo sé, yo vivo de esto y esto es lo que hago todos los días, pero no podemos tener una visión apocalíptica de que todo se va a caer y nada va a servir, porque no ayuda al electorado ni ayuda a la psique de la persona. Los mercaderes del miedo han estado muy presentes durante este periodo electoral, un poco cuando se hacen cambios sustanciales en cómo la gente estaba acostumbrada a operar, pues siempre crea un poco de incertidumbre. Nos parece que el haber tenido las máquinas el 5 de junio desplegadas a través de toda la isla, donde se fue la luz en algunos lugares, como bien dice Roberto, por la mañana y por la tarde cuando estábamos enviando resultados, y pudimos poner en ejecución en ese momento los planes de contingencia que teníamos. Naturalmente hay procesos naturales que nosotros no sabemos que si van a llegar el 7 o el 8 de noviembre, que al menos que la comisión, Dios nos proteja, no se nos caiga en cuatro cantos allí, bueno, pues es distinto, pero naturalmente no podemos estar haciendo ese llamado al miedo y a querer cuando realmente por desconocimiento quizás entran las personas en un pánico, cuando nosotros hemos estado vislumbrando, y mire, aquí hay 4 partidos políticos en la mesa y la autoridad nominadora vislumbrando cada detalle para que no se nos escape nadie y buscando alternativas dentro que sean viables, porque uno quisiera tener pues quizás un generador de energía en cada centro de votación, pero eso es muy ambicioso, así que por eso es que muy contaminante, y muy contaminante. En estos días tenía que ir con la cara cubierta porque todo el mundo tenía un generador enorme y eso es gases tóxicos. Pero ya nos queda poco tiempo. Quisiera escuchar las expresiones de todos los comisionados antes de decir hasta la semana próxima y antes de recordarles que nosotros tenemos también transmisiones en directo, en vivo, donde usted puede llamar y participar a través de Noti1 630. Así que lo que tiene es que anotar, estar sintonizado de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En algunas ocasiones los jueves, en otras ocasiones los viernes. Así que para que participe. Sus comentarios, doctor Cordero. Sí, bueno, recalcarle a los electores, ¿verdad?, que independientemente de lo que pueda ocurrir el 8 de noviembre, vayan a votar, van a recibir una papeleta que en algún momento va a pasar por una máquina para su conteo electrónicamente, que hagan sus marcas en los cuadritos que están dispuestos, si va a votar debajo de alguna insignia, bajo la insignia, si va a votar por algún candidato, a la mano izquierda de el nombre y la fotografía del candidato, y asegúrese que sus marcas caigan dentro de los cuadros donde la máquina puede leer. Que la gente lo ha hecho. Doctor Continuamente, Cordero, la gente lo ha hecho. cuando van a jugar la lotería, cuando juegan caballos, cuando hacen todo tipo de marcas en los exámenes
que se leen por Scantron y ese tipo de sistemas, ya la gente está acostumbrada a hacer su marca. La marca puede ser cualquier cosa. Usted quiere pintar el cuadro, lo pinta. Si quiere hacer una cruz, puede hacer una cruz. Si quiere hacer una marca de cotejo, una raya. Algo que sea lo suficientemente grande como para que la máquina lo reconozca como que hay una marca ahí puesta. Y la lea. Y la vea. Roberto. Sí, Carmen, dos asuntos yo creo que son bien importantes. El primero, cerró el registro electoral. Aquel elector, todos los que estén activos, el día de las elecciones tienen que tener su tarjeta electoral. Si a usted se le perdió la tarjeta electoral, tiene que acudir a la Junta de Inscripción Permanente. Puede ser hasta el mismo día de las elecciones, pero preferiblemente vaya antes porque el día de las elecciones va a haber mucha fila. Y por otro lado, la máquina cuenta bien los votos. Le hace justicia a los funcionarios de colegio. Si yo estoy más delgada ahora y en la foto que me tomé no estaba tan delgada, eso no justifica que yo cambie la tarjeta, ¿verdad? Okay. La máquina le hace justicia a los funcionarios de colegio porque salen temprano, pero como quiera, todos los partidos políticos tienen que tener su funcionario de colegio en cada colegio electoral. Hay que fiscalizar ese proceso de 8 a 3 de la tarde. Y mi pedido es, ¿verdad?, en el caso mío, a los funcionarios de colegio de mi partido que estén disponibles y preparados para atender a todos los electores el día de las elecciones generales. Que este año dicen que se van más temprano, ¿verdad? Que Sí. ya más temprano tendrán los resultados y esos funcionarios irán para sus casitas un poco más temprano, bastante más temprano. Y así va a ocurrir como ocurrió en las primarias. Fue mucho más temprano que se tuvo el resultado en los dos partidos principales que tuvimos primarias. Lo importante que yo quisiera dar como mensaje es que al día de hoy, si ya se le pasó la hora, viernes precisamente es el último día para pedir y solicitar el voto por teléfono. Pero de todas maneras, después de esta fecha, cualquier persona que vaya a su colegio de votación y desea, por un problema visual, utilizar el voto por teléfono y no lo haya solicitado en el periodo que se dio, puede informarlo ahí a los funcionarios de colegio en el salón y le van a dar un referido para ir al salón de acceso, el de fácil acceso, correcto. El de fácil acceso, y ahí la persona entonces puede utilizar el teléfono para poder emitir su voto. Aquí lo que buscamos en la comisión, conforme a la ley, obviamente, y yo sé que todo el mundo está deseoso que acabe de llegar el 8 de noviembre, es el 8 de noviembre, es el día de la elección, y que todas las gestiones que se hacen, toda la estrategia es buscando garantizar el voto de toda persona que tenga derecho a votar en las elecciones del 8 de noviembre. Y por eso es que hay distintos mecanismos para garantizar el voto adelantado, el voto ausente, el voto por teléfono, el voto a domicilio también, y es buscando el voto del elector y que sea un independiente, sea secreto y sea libremente. Y así va a ocurrir. San Antonio. Las circunstancias que vive Puerto Rico nos llevan a pensar que probablemente esta sea una de las elecciones más importantes, ¿verdad?, más trascendentales para que los puertorriqueños salgan a votar. Y yo creo que la avalancha que nosotros queremos el día de las elecciones es una avalancha de electores que lleguen a los colegios, que ejerzan su derecho al voto, que lo hagan en libertad de conciencia, con secretividad, que lleguen temprano, que voten y con ese voto pues decidan el futuro de Puerto Rico, no permitan que otros decidan por ellos. Yo creo que ese es el llamado de todos nosotros los que estamos aquí. La comisión existe para eso, para viabilizar ese voto. Y nosotros vamos a usar todos nuestros esfuerzos por prepararnos para cualquier eventualidad, para lograr esa avalancha de votos, esos millones de electores que se van a dar cita el 8 de noviembre, que puedan hacerlo de una manera ágil, de una manera fácil, sin contratiempos, y que tengan la certeza de que su voto será contado. Las mujeres somos de las primeras que nos levantamos tempranito a votar. Es como tradicional. Y es importante que usted lo haga. Es importante que usted lo haga. Hay una callosidad espiritual y moral con las controversias que pasan a diario, que han pasado en esta administración y han pasado en otras administraciones, pero eso no puede ser una excusa para que uno reniegue de la participación. El concepto ese que todo el mundo es igual no es cierto. Hay buenas personas, buenos trabajadores, buenos funcionarios, buenos candidatos y candidatas en todas las colectividades. Hay, Carmen, todavía unas fechas límites que hay que cumplir. La comisión extendió hasta el día de hoy. Se recibieron las solicitudes de aquellos ciegos exclusivamente que querían que se le llevara a su casa el voto por teléfono.
a domicilio. Así que eso fue un tema de apertura y de mayor accesibilidad que los comisionados atendieron y se le dio ese término hasta hoy. Adicional, conforme a la ley, quedan 3 categorías que podrían solicitar voto adelantado 15 días antes de la elección, que son los profesionales de la salud que están rindiendo servicios indispensables el día del evento, los jueces y juezas que tengan casos asignados electorales ese día y los candidatos. Así que esos 3 grupos le hacemos el llamado a que lleven las solicitudes a la Comisión Estatal de Elecciones, a las juntas de inscripción permanente para ir trabajándola y que sepan que todavía esa fecha límite que vencerá 15 días antes. La Comisión Estatal de Elecciones no ha escatimado en desarrollar una campaña de orientación al elector. Queremos que el elector esté bien informado. En unión a la publicitaria McCann Erickson han preparado una campaña sumamente interesante que espero que la semana próxima en este espacio Camino a las Urnas podamos discutirla. Gracias a todos. Gracias. Por la valiosa información, y el elector no tiene que tener ningún miedo. Es bien sencillo, es bien fácil y usted no va a tener ninguna dificultad. Y si tiene preguntas, allí va a haber funcionarios de los partidos políticos, usted puede preguntarle. Y además la máquina le va a enviar unos mensajes, usted solamente tiene que leer. Ahora tiene que leer. Si no ve bien, hasta lupas están disponibles en la Comisión Estatal de Elecciones. Gracias por atendernos, gracias por escucharnos y recuerde, el derecho al voto es un derecho sagrado que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Vamos a ejercer ese derecho libremente, secretamente y sobre todo, por favor, no se quede en la casa, salga a votar. Ya lo dije, si no otro decide por usted. Hasta la semana próxima.